Hay una tormenta política en el corazón del poder en España, una que salpica muy pero que muy arriba, directamente al presidente. Hoy vamos a analizar una trama que no solo va de presunta corrupción, sino que nos obliga a plantearnos una pregunta clave sobre la responsabilidad en las más altas esferas del Estado. Y esa pregunta, la que da forma a todo este análisis, es justo esta. Con todo lo que, supuestamente, estaba pasando en su círculo más cercano, ¿de verdad el presidente del gobierno no sabía nada? Vamos a ver qué es lo que se plantea. Vale, para entender la magnitud de esta pregunta, primero hay que poner las cartas sobre la mesa. Todo empieza con un gobierno que ahora mismo está bajo una lupa mediática y judicial tremenda por el llamado caso Koldo. A ver, en el epicentro de esta tormenta tenemos dos nombres. José Luis Ábalos, exministro y una figura clave del partido en el gobierno, y Koldo García, que era su asesor. Ambos están en el centro de una investigación por una presunta trama de comisiones ilegales con contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Y ante estas acusaciones tan graves, la respuesta oficial ha sido una y muy clara. Se resume básicamente en esta frase. El presidente no sabía nada de lo que pasaba en su círculo de máxima confianza. Esa es, a día de hoy, la principal línea de defensa. Pero aquí es donde el análisis se pone interesante, porque se argumenta que para entender bien el caso Koldo no se puede ver como algo aislado. Al contrario, se sugiere que es el último capítulo de un patrón que, presuntamente, se ha repetido una y otra vez en el partido del gobierno. Fijaos en esta línea temporal, porque es muy reveladora. El texto traza una conexión directa entre grandes casos de corrupción a lo largo de las décadas, desde el caso Filesa en los 90, pasando por los ERES de Andalucía, los cursos de formación y ahora el caso Koldo. La conclusión que se extrae es, cuanto menos, inquietante. Parece que cada generación del partido ha tenido su propio gran escándalo. Y el análisis resume este supuesto ciclo con una frase que es, bueno, demoledora. Sostiene que el guión es siempre el mismo. Primero sorpresa, luego una indignación que califica de impostada, después promesas de regeneración para, al final, vuelta a empezar. Este patrón histórico nos trae de vuelta al presente y al meollo de la cuestión, la idea de que esa defensa del no sabía nada se tambalea por una razón muy simple: la cercanía, la proximidad extrema de los implicados con el propio presidente. Estamos hablando de su círculo más íntimo. Es que, a ver, el punto crucial aquí es que José Luis Ábalos no era un ministro cualquiera, ¿eh? El texto lo define como el hombre de confianza del presidente Sánchez, una pieza clave en la maquinaria del partido y uno de los grandes pilares de su proyecto político. Y Koldo García, por su parte, tampoco era un asesor cualquiera. Era la mano derecha de Ábalos, su sombra, un enlace directo con el Ministerio de Transportes, que es precisamente desde donde se dieron esos contratos millonarios que ahora están bajo sospecha. Esta imagen lo deja clarísimo, ¿verdad? Vemos la cadena de proximidad del presidente a su hombre de confianza y de este a su mano derecha, que está directamente implicado en la trama. Los hechos, según se argumenta, ocurrieron a centímetros de su despacho. Y claro, viendo esto, la pregunta que se plantea es inevitable. Con esta cercanía tan grande, ¿de verdad que no saltó ni una sola alarma en el Palacio de la Moncloa? El análisis profundiza en esta duda con una batería de preguntas. ¿Nadie detectó movimientos extraños? ¿Nadie se dio cuenta de que había intermediarios sospechosos? ¿No hubo ni una advertencia interna? ¿Ni un informe? ¿Ni una sola conversación que hiciera saltar las alarmas? Bueno, con todas estas preguntas en el aire, la tensión se centra, lógicamente, en la defensa oficial del gobierno. Vamos a analizar esa narrativa del «yo no sabía nada» y, sobre todo, cómo se cuestiona desde la fuente. La estrategia es simple. Si alguien hizo algo mal, que lo pague. Pero el presidente no era consciente. Sin embargo, la réplica que se ofrece es que esta táctica, este cortafuegos comunicativo, es una estrategia que se argumenta ya no funciona, ya no cuena. ¿Y por qué ya no funciona? Pues según el texto, porque ha habido un cambio de fondo. Parece que la opinión pública ya no se cree esa historia de que los escándalos nacen y mueren en cargos intermedios, mientras los de arriba viven en una burbuja, sin enterarse de nada y, por tanto, sin responsabilidad. Se ve como una forma de evitar la rendición de cuentas. Y aquí llegamos al coste real de todo esto, porque, como bien se señala, el daño va mucho más allá de un partido o de un gobierno. Se trata de la factura que estos escándalos le pasan a todo el país, un coste institucional y social muy profundo. Y el precio a pagar es altísimo. Cada caso de corrupción debilita la confianza en las instituciones, daña la imagen internacional del país, alimenta el desencanto de la gente y, lo que es peor, erosiona los cimientos sobre los que se sostiene la democracia.
El artículo llega a una definición de responsabilidad política en este contexto que es muy potente. Afirma que cuando un gobierno dice no sabíamos lo que hacían nuestros ministros, lo que está confesando en realidad es algo gravísimo, una falta de control interno, de transparencia y, en definitiva, de responsabilidad política. Así que, para ir terminando, la valoración que se hace es clara. Con cada nueva información que sale, con cada detalle de la investigación, la versión oficial de que Sánchez no sabía nada se hace cada vez más y más difícil de sostener. Y terminamos con la reflexión final que nos deja este análisis, una que es muy provocadora. Si un presidente no sabe lo que está pasando a centímetros de su propio despacho, la pregunta quizá ya no es si es culpable, la pregunta es otra. ¿Es competente? Una cuestión que cambia el foco del debate y que, desde luego, va a dar mucho que hablar.